Una cálida noche de diciembre, específicamente el día 5 de diciembre del año 1985, una mujer, cariñosa profesional de la avenida Arequipa, tomaba a su primer cliente de la noche. Ese momento en el que se alejaba con un hombre alto y moreno, camino al olivar de San Isidro, fue el último en el que se le vio con vida. Ella no fue su primera ni última víctima. Desde hacía varios meses que se encontraban partes de cuerpos regados por todo Lima. Era difícil encontrar la identidad de estas víctimas, pues no contaban con documentos de identidad que los o las identificaran. Una profesora llamada Tomasa Pancorbo vio a un hombre igual, alto y moreno, lanzar un paquete de manera sospechosa hacia un lugar muy cercano donde se encontró el cuerpo de la mujer que brindaba cariño de manera profesional. Nombraron a Víctor Cueto Candela, coronel de la Policía de Investigación, como la persona a cargo de este caso. Y él, según cómo se encontraban los cuerpos sin vida, planteó que el descuartizador de Lima podría encajar en uno de estos tres perfiles. Podría ser carnicero, carpintero o estudiante de medicina, pues los cuerpos sin vida se encontraban por partes y seccionados de una manera muy específica y limpia. Pero aparte de esa profesora y una amiga cariñosa, amiga de la cariñosa desaparecida, nadie más parecía haber visto a este delincuente. A pesar de que se tenía un retrato dibujado a mano, a partir de la descripción de estas dos señoras, nadie parecía saber quién era. Pero un día, el encargado del caso recibe una pista. Una llamada, una de muchísimas, que acusaban a un moreno de su barrio que actuaba sospechoso, pero que en realidad era inocente. Pero esta llamada era diferente. Era un hombre que decía ser psicólogo del Instituto Nacional Penitenciario. Su nombre era Alfonso Díaz Vela y trabajaba en la casa de Semilibertad del distrito de San Miguel. Semilibertad es un beneficio penitenciario que permite que el preso salga de la prisión, ya sea para trabajo o estudios, una vez que haya cumplido la tercera parte de la pena y que no tenga ningún otro proceso pendiente y que no haya sido condenado a cárcel anteriormente. Los presos que cumplían con estas condiciones podían salir temporalmente de la cárcel y luego debían regresar a seguir cumpliendo su condena. Alfonso Díaz, el psicólogo del Instituto Penitenciario, le habló al encargado del caso. Le dijo que uno de los reclusos que tenía como paciente, le dijo que cada vez que el recluso salía y pedía permiso para salir, aparecía el cuerpo de alguien sin vida al día siguiente. El encargado del caso lo miró dubitativo y estaba a punto de decir algo, pero el psicólogo continuó diciendo que tenía pruebas. Tenía el documento donde estaba registrada cada una de las salidas del recluso y al costado él mismo había anotado cada vez que alguien aparecía sin vida y en pedazos. El psicólogo continuó diciendo que este hombre ya estaba pagando una pena por quitarle la vida a alguien. Este recluso, y ahora sospechoso principal, se llamaba Ángel Díaz Balbín. Él había cometido crímenes similares antes, y por esta razón estaba en la cárcel. Pero por su buena conducta durante su estadía penitenciaria, tenía ese privilegio de salir a la calle de vez en cuando. Los policías lo mandaron a interrogar de inmediato, y lo primero que lograron sacarle fue la terrible historia de cómo terminó en la cárcel. Él acabó con la vida de su tía y sus sobrinos, personas que buenamente lo acogieron en su casa. Antes de ser sospechoso de ser el descuartizador de Lima, se le conocía como el vampiro de Breña. Sus primeros pasos en el crimen se dieron en 1976. En el año de 1976, él era un joven que vivía en el Callao y trabajaba con la pareja de su madre. Su madre tenía una nueva pareja, pues el padre de Ángel los abandonó cuando él era muy pequeño. Aparte de esto,
Ángel había estudiado en la escuela de paracaidistas. Ángel Balbín cargaba siempre un maletín. Este maletín le servía para jugar a ser detective. En este maletín él llevaba pelucas, bigotes postizos y diversos lentes oscuros para ocultar su identidad. También escondía en la profundidad de su maletín un cuchillo enorme, de esos que se usan para la pesca submarina. En su imaginación, Ángel Balbín investigaba crímenes con estas herramientas y él decía que estaba practicando para ser detective. El primer caso que él decía que estaba investigando era averiguar el paradero de su padre. Él pensaba de que su familia le ocultaba esta información sobre dónde se encontraba y quién era su verdadero padre. La primera sospechosa era su tía Genoveva, y la razón era porque se encontraba a escondidas ella con su amante. En su lógica confundida, Ángel Díaz Balbín dedujo que si ella mentía a su familia sobre el amante, con mayor razón lo engañaría a él sobre el paradero de su padre. Con esto en mente, un día Ángel fue a la casa de su tía Genoveva con el pretexto de que se le hizo tarde y el toque de queda entraba en vigencia. Se quedó a dormir en su casa, pero a las 3 de la mañana Ángel se levanta de su cama, toma su puñal y se dirige a la habitación de los hijos de su tía Genoveva y acaba con la vida de ellos. Genoveva escuchó lo que sucedía y fue corriendo a la habitación de sus hijos. Al verla llegar, Ángel Díaz Balbín le quita la vida a ella también. Como resultado de esto, él recibió 25 años de prisión. El médico legista que le tomó el examen psicosomático expresó su preocupación, pues para él, este hombre, en sus palabras, era un loco. El examen psicosomático arrojó que Díaz Balbín era un enfermo mental que sufría de esquizofrenia paranoide y por ello no tenía posibilidad de reforma. No debía ir a prisión por 25 años, sino a una prisión para enfermos mentales por el resto de su vida. A Díaz Balbín también se le tenía como sospechoso principal de un segundo crimen, el de haberle quitado la vida y seccionado a Nina Barsotti. Ella era una mujer mayor que lo había contratado para pintar su casa, pero cuando lo interrogaron por este crimen, él se negó a decir una sola palabra. Y hasta los años 80, en los casos de todas las personas que aparecían en pedazos por Lima, si no conseguían una confesión, era probable que Díaz Balbín quede libre. Y mientras tanto, en el interrogatorio con los policías, Díaz Balbín se negaba a hablar. Él sabía que estaba acabando con la vida de personas a las que nadie buscaba y que no estaba dejando testigos. Sin una confesión, los policías no tenían nada y debían dejarlo ir eventualmente. Aquí es donde entra a la historia el psicólogo Mario Poggi. Iba a recaer en él obtener una confesión. Mario Poggi era un personaje bastante particular y se puede decir ecléctico y excéntrico. Él nació el 3 de marzo de 1943 y sus actitudes extrañas se notaban desde pequeño. Se decía que solía manejar triciclo por las calles, pero desnudo, quizás para sorprender a la gente. Se cuenta que tenía problemas de concentración y que quizás sufría de trastorno de déficit de atención. Él vivía en Barranco y a cierta edad Mario se encargaba de hipnotizar y las personas lo veían como si estuvieran viendo un show. Él salía, hipnotizaba a su empleada doméstica. Todas las personas de su barrio lo observaban con asombro. Él estudió ciencias políticas y criminología en Bélgica, pero se aburrió y regresó a Lima. Se cuenta también que él intentó subirse a la Estatua de la Libertad de Nueva York desnudo. Se dice que al regresar de Bélgica a Sudamérica, dejó un cartel en su habitación que decía: «Regresaré pronto, que me voy a Sudamérica a tomar un café». De pronto sus sueños cambiaron. Quizás solo sería escultor,
O no solo un escultor, él podría ser hasta presidente, o quizás un héroe urbano del Perú. Pero cuando llegó, el Perú no lo recibió como lo recibió Europa. Su arte, sus esculturas, no recibían elogio como lo hacían en Bélgica. Y Mario se empezó a frustrar. Poco a poco se le empezaba a acabar el dinero, pero él era muy ingenioso y encontraba maneras de generar sus propios negocios muchísimas veces. Vendía talleres de motivación como psicólogo y hasta enseñó algunas clases de criminología en la policía. Y es ahí, en esas clases, cuando se ganó el aprecio de sus alumnos, y es por ello que lo llamaron para el caso del descuartizador de Lima. Lo llamaron y le contaron sobre el caso. Mario se alegró y pensó que quizás este era el momento. Mario se alegró y pensó que quizás este era el momento en el que sus sueños empezaban a ser realidad. Por fin, Mario Poggi empezó a trabajar con Ángel Díaz el 6 de febrero. Para el 8 de febrero, sin pensarlo 2 veces, Mario se apareció en los locales de la revista Caretas pidiendo urgente hablar con alguien, pues él tenía la exclusiva de la noticia, y por un módico precio, él se la iba a dar a Caretas. Mario comenta que hizo esto, pues la policía no le iba a pagar por su servicio de hacer confesar a Ángel Díaz. En Caretas le dijeron que sí. Querían la primicia, pero con una condición: que tengan acceso a fotos, pues son una revista y el texto solo iba a ser incompleto. Y encontraron una manera de hacerlo. Llevaron a la división de homicidios a un hombre, un fotógrafo disfrazado del asistente de Mario Poggi, para que tome fotos, todas las fotos que quería. Él entró con el título falso de fotógrafo clínico. Mario Poggi inició su interrogatorio, pero Ángel Díaz era muy serio y casi no respondía, solo decía sí o no, o si quieres. Poggi se molestaba. ¿Por qué? Pues porque Ángel Díaz no respondía. Respondía y no respondía a la vez. Mario preguntaba si él había sido, si él era el culpable. Le preguntaba de distintas formas, con dibujos, con muñecos, con figuras. Pero Ángel Díaz respondía cosas como: ¿tú qué quieres que te responda? Si quieres que te diga que sí, te digo que sí. A Mario se le acababan ya los días. Él empezó el 6 de febrero y tenía hasta el 9 de febrero para que Ángel Díaz confiese. Si no le alcanzaba hasta esa fecha para que confiese, si no conseguía esa confesión, Ángel Díaz Balbín saldría nuevamente en libertad y el sueño de Mario de ser famoso se iría al tacho. Él sería olvidado o quizás recordado como un fracasado. El 8 de febrero empezó con las pruebas y conclusiones más excéntricas. Le dijo a Ángel Díaz que juegue con arcilla, y como formó un asiento, una ostra y un pie, Mario dispuso que esta era la prueba fehaciente. Era la prueba fehaciente que este hombre era un descuartizador. Cuando le mostró una parte del cuerpo seccionada y conservada en formol, no reaccionó, solo observó la manera como había sido seccionada. Observó por mucho tiempo y seguía negando el crimen. Los policías le pedían a Mario Poggi que lo hipnotice, que lo haga confesar de una vez, pero Mario sabía que como este hombre era un psicópata, iba a ser imposible hipnotizarlo. Mario se desesperaba. Cada vez que le reportaban los resultados a los policías, se sentía humillado. Se le acababa ya el tiempo y él estaba ya muy frustrado, tanto que empezó a gritarle al sospechoso. Se desesperaba, se puso a llorar y así, de pronto, él cuenta que de pronto le surgió otra idea: humillarlo. Él pensó que quizás el sospechoso era muy orgulloso y pensó que humillarlo haría que confiese. Lo obligó a desnudarse y lo hizo caminar por la calle desnudo, insultándolo en todo el camino. Luego lo amenazó con quitarle la vida. Lo trató de convencer con religión, con bromas, con lógica, con golpes, pero nada.
Era el 9 de febrero de la madrugada y Mario Poggi ya tenía decretado que él le quitaría la vida a Díaz Balbín. Al llegar ese último día a su centro temporal de trabajo, le dijo al oficial que tenía que seguir aplicando una prueba de hipnotismo y que por favor no entre en la sala, que se vaya, que lo dejen solo con Díaz Balbín. Mario Poggi lo ató a una silla y con su correa atada al cuello evitó que llegara la respiración a sus pulmones, y es así como le quitó la vida a Díaz Balbín. Mario salió de la habitación y se declaró héroe. Él dice que nos salvó a todos de un monstruo. Ángel Díaz Balbín nunca confesó, pero sí se llevaron a Mario Poggi a la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Él pidió indulto, que él lo hizo por el bien de la sociedad, pero muchos pensaron que ahora él era el loco. Sin embargo, a partir de la muerte de Ángel Díaz Balbín, los descuartizamientos cesaron. Mario Poggi cumplió una condena de 5 años y antes de morir, a los 73 años, seguía siendo una figura excéntrica de la farándula del Perú.